Vamos a seguir con la cocina, tenemos ya casi todo listo, estamos ultimando los últimos detalles, nunca mejor dicho. Me acompaña para presentar lo siguiente que van a poder ver Julia Pérez. Julia Pérez es periodista gastronómica. Sí, señor. Y vamos a ver un concepto nuevo, ¿no? Porque es un concepto que está en creación, es cocina Iberomex. Bueno, ¿es un concepto nuevo o es muy antiguo? Depende cómo se mire. Esto es una historia que comienza a, no sé si principios del siglo pasado, o sea, del 20, en Burgos, con el señor Prudencio, que es un señor de Burgos, que decide marcharse a Estados Unidos y montar en Estados Unidos una delegación comercial de productos españoles. Cuando él llega a Estados Unidos ve que no hay tantos españoles como él pensaba, pero que sí que hay muchísimos latinoamericanos. Y entonces dice, bueno, pues yo voy a abrir el mercado que iba a montar y voy a ampliarlo al producto latinoamericano. Y así comienza Goya, la historia de Goya, que es hoy la primera compañía internacional en producción de productos latinos, en distribución de productos latinos, y así comienza lo que es la cocina latina, o lo que podemos llamar cocina latina, que en el fondo es una fusión de todas las cocinas de Latinoamérica. Y por eso tenemos aquí a dos estupendos cocineros que yo les voy a presentar. Uno de ellos es Roberto Ruiz, del restaurante Punto MX, una estrella Michelin en Madrid, un restaurante mexicano con estrella Michelin, que es algo fuera de lo normal. Buenos días, Roberto. Hola, ¿qué tal, Julia? Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, él ahora nos va a contar un poco cómo han desarrollado todos esos productos latinos aquí en su restaurante, el trabajo que hacen con ellos. Bueno, ya veis que tienen aquí todo preparado. El otro chef que nos acompaña es Fernando Deza, él es chef ejecutivo de la compañía Goya. Él trabaja en los Estados Unidos. Hola, Fernando. Hola, Julia, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte aquí. Tú eres puertorriqueño de origen, estás en New Jersey, que es donde Goya tiene la central. Tú trabajas con ellos allí desarrollando recetas nuevas, cosas nuevas. Y en el fondo, que es lo que yo decía al principio, esto es una historia de unión, de hermandad, de compartir, de fusión, que se lleva gestando durante muchísimo tiempo. Que vosotros ahora ya estáis en ello y habéis tomado un poco el relevo la gente más joven, ¿no es así? Pues yo no voy a entrar a presentarles más porque ellos tienen que trabajar y tienen que hacer un montón de platillos ricos con esos productos que vinieron de aquí, que fueron para allá, que vinieron de allá y fueron para allá. Como los frijoles, que decimos que al final los frijoles... ¿Qué es un frijol? Pues un frijol es una judía, solo que allí le llaman frijol y nosotros le llamamos judía, pero es exactamente lo mismo. Así que os dejo con vuestros frijoles y con toda la cantidad de productos que habéis traído para hacer cocina en directo. Gracias. Un aplauso para ellos, por favor. ¿Te quedas? Bueno, estoy aquí muy contento de representar a Goya, la compañía hispana más grande en los Estados Unidos. Fusionar los sabores de toda Latinoamérica con un poquito de sabor de Centroamérica, Suramérica, el Caribe, México y España. Y les voy a dejar un poquito, para enseñarles un poco de mi historia. Trabajo un poco en desarrollo de productos, desarrollando recetas con todos los productos que tenemos, sobre 2.500. Y aquí les dejo un poco de mi historia, de mi travesía, los pasados 15 años. Más que sazón, hay que ponerle corazón a la comida. Hay que ponerle corazón al sabor. Esa es la filosofía que desde sus inicios ha dictado la vida profesional de Fernando Deza, el chef ejecutivo y gerente de desarrollo de productos de la prestigiosa marca Goya, una de las compañías de alimentos más grandes de Estados Unidos. Para Fernando, la cocina no es solo una oportunidad para crear platos suculentos, sino también para contar historias. Historias que pueden ser transmitidas de paladar en paladar. Así lo entendió desde que se graduó de la prestigiosa Johnson & Wales University y empezó a desarrollar sus instintos bajo el tutelaje de algunos de los chefs más destacados del mundo de la gastronomía. Gracias a su habilidad para transformar el uso de ingredientes tradicionales, lo que le ha llevado a aparecer en programas de televisión nacionales e internacionales, entrevistas, reportajes, competencias y además a participar en los eventos culinarios más grandes e importantes del mundo, Fernando es reconocido como uno de los proponentes más influyentes de la nueva cocina de fusión latina.
Es esa dedicación lo que ha llevado a Fernando a explorar nuevas fronteras y así descubrir novedosos y exóticos ingredientes de origen latinoamericano, los cuales han sido incorporados en sus recetas e incluso en nuevos productos desarrollados por Goya. La trayectoria culinaria de Fernando Deza es extensa, pero afortunadamente aún no está completa. Su incansable pasión seguirá sorprendiendo y deleitando a quienes buscan ponerle corazón al sabor. Bueno, muchas gracias. Ahora lo voy a dejar con Roberto Ruiz y espero que disfruten de la receta. Algo muy tradicional de la comida ibero-mexicana. Roberto. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a mí me pidieron que hablara el día de hoy de lo que estamos haciendo actualmente en Punto MX, en el restaurante Punto MX. Y pensando en qué era lo que más interés podía generar o qué era lo que más diferente podíamos hablar, lo que más diferencia al restaurante. Después de hacer una evaluación de todo eso, llevamos un año preparando, este año cumplimos 5 años en Punto MX, así que llevamos algunos meses preparando el 5º aniversario, viendo, bueno, pues en qué punto estamos, qué somos y hacia dónde nos queremos dirigir. Y en ese sentido hemos estado haciendo una reflexión y una evaluación de qué es lo que estamos haciendo hoy en día en Punto MX. Y hoy en día hemos decidido y hemos definido la cocina que estamos haciendo como cocina Iberomex. O sea, está la cocina mexicana, luego está el Tex-Mex y este es Iberomex, ¿no? O sea, Iberomex finalmente lo que queremos decir nosotros es que es, por un lado, es una cocina mexicana que no se puede comer ahora aún mismo en México porque vive y necesita de muchísimos ingredientes que solamente suceden en España. Y eso fue una razón circunstancial. Yo cuando vine a España y empecé a hacer comida mexicana, pues obviamente eso fue hace 11 años más o menos. Y había muchos ingredientes que no se conseguían de manera fácil. Había muchos ingredientes que no llegaban de las calidades que lo requeríamos y que hacían que hacer cocina mexicana rigurosa y hacer una cocina mexicana seria fuera de México, pues era muy, muy complicado, ¿no? En el caso concreto de España, cualquiera que lleve aquí viviendo más de 10 años y aún ahora sabemos que conseguir una buena papaya, por ejemplo, si eres latinoamericano, que sabes que son de ese tamaño de aquel lado, pues aquí son así, cuestan 3 veces más y no llegan a tener el sabor, el perfume y todas las particularidades o todos los valores añadidos que puede tener un producto de este estilo. Entonces, pero bueno, la razón por la que yo estaba aquí en España era para hacer cocina mexicana. Empecé a intentar buscar ingredientes, empecé a ver cómo se manejaba y cómo lo hacían los demás para ver cómo surtirme y cómo poder hacer y conseguir los sabores fundamentales de lo que yo hacía y de lo que yo venía a hacer, que era comida mexicana. Y como les digo, hace 10 años era complicado conseguir un buen aguacate, sigue siendo un poco complicado, pero bueno, se encuentra de todos modos. Cilantro era muy, muy, muy complicado, como no te fueras a Lavapiés, en el caso de Madrid, era muy complicado conseguirlo y conseguirlo bueno era más complicado aún. Entonces, quiero darles todo este preámbulo porque la primera necesidad real que tuvimos a partir de poner el Punto MX y el restaurante fue el poder reunir todos los ingredientes y todos los insumos necesarios para poder hacer esta cocina, ¿no? Entonces, yo inspirado, la primera vez que fui a Kabuki, este restaurante de Ricardo Sanz, del chef Ricardo Sanz, tuve la oportunidad de comer un maqui que hacía de queso arzúa con huitlacoche, inspirado, era su versión de poder hacer una quesadilla mexicana. Y yo cuando lo probé, la verdad es que la textura del queso sí que era parecida a lo que usamos en México, como queso Oaxaca o como un queso para poder fundir y que haga hilo y que tenga esa sensación agradable dentro de la boca. Y la combinación con el huitlacoche, me pareció extraordinaria. Ese es el espíritu que nació en ese momento, en esa combinación, que nosotros trasladamos a Punto MX. En el primer menú que propusimos teníamos una quesadilla de maíz morado con queso arzúa
y Huitlacoche. Entonces eso era, pues, evidentemente nada más, la única razón era porque no teníamos el queso Oaxaca, no se podía conseguir el queso Oaxaca que queríamos para poder hacer esta quesadilla. Definimos utilizar este producto y sin saberlo estábamos tirando del hilo de una cocina que es hoy nuestra búsqueda, que es hoy lo que buscamos hacer y lo que pretendemos, y sin duda alguna es lo que hace diferenciar el Punto MX y el restaurante. Después de esto pasó, esta quesadilla ya la teníamos en el primer menú de hace 5 años, y 1 año y medio después nos invita la gente de Carrasco Guijuelo, de los jamones, a una iniciativa que ellos tienen año tras año, que es el difundir el cerdo ibérico de bellota, esto es solamente en temporada, poder difundirlo y poder elegir algunos cocineros que no sean propiamente españoles y que no cocinen cocina tradicional española, porque la idea de Carrasco era averiguar qué otras aplicaciones puede tener este cerdo, averiguar qué otros sabores podía desarrollar y en qué otras cocinas podía utilizarse bien y lucir el cerdo ibérico. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de que nos invitara a esa jornada hace 3 años, y nosotros, después de estar pensando qué era lo que podíamos hacer o cómo podíamos aprovechar este ingrediente que es increíble y que, como todos saben, solo sucede aquí en México. No tenemos este cerdo ni en México ni en ninguna otra parte, ¿no? Entonces, nosotros lo que quisimos hacer, yo soy del DF, soy de la Ciudad de México, y lo que quise hacer es el taco más característico de la Ciudad de México, que es el taco al pastor. Es un taco que se adoba la carne de cerdo, normalmente de cerdo blanco. Una vez que está adobado, se monta como un shawarma, como un kebab, y después de esto de girar y se adoba con chile. Entonces después, bueno, pues se corta, el fuego le llega por un lado. Es un taco que es muy característico, pero que tiene muchos matices para que el sabor sea real y para que el sabor sea auténtico a lo que tiene que tener. Tiene que tener, por un lado, una parte muy quemada, porque es donde el fuego le llega directamente, y luego desde esa textura hasta irse haciendo cada vez más tierno. Entonces, decidimos y definimos poder hacer este taco de pastor ibérico de bellota en la jornada que nos invitó hace 3 años Carrasco a hacer, y fue un éxito increíble. La verdad es que nos llamó muchísimo la atención la gran diferencia que existe con el cerdo blanco y el cerdo ibérico. Ya lo conocíamos, pero en este taco en concreto luce la grasa del cerdo ibérico de manera muy, muy especial. Dora perfectamente para poder lograr los sabores que necesitamos y que queremos en el taco al pastor. Así que sumaba muchos de los... O sea, era un valor añadido, y estábamos probando por primera vez un taco que no se había, o sea, inédito, ¿no? Estábamos probando un taco de toda la tradición de la cocina mexicana, un taco que conserva muchísimo el sabor mexicana, pero que se le está llevando al máximo, por así decirlo, por lo menos es así como lo planteamos nosotros, cuestionando todas las materias primas. Ese es el parteaguas de lo que empezamos a hacer. Definimos que hacer comida mexicana es muy complicado fuera de México, que hay ingredientes que traerlos pierden y van pues perdiendo todas las propiedades y las características que tienen. Así que ya que teníamos un poco orientado, nosotros en Punto MX contamos con un huerto de 3,5 hectáreas, ya que lo teníamos orientado al tema de chiles y de tomates, ya teníamos cubierto el tema de chiles y tomates. Queríamos empezar con otras especias y con otros sabores que nos pudieran ofrecer la posibilidad de poder proponer sabores muy auténticos de México, pero siempre utilizando grandes materias primas. O sea, era una cocina que no estaba editada, por así decirlo, con anterioridad. Y como mexicano, yo siempre que iba con algún amigo español a comer por ahí y comías un chuletón, por ejemplo, siempre decías, esto con salsa debe estar buenísimo, ¿no? Entonces, era el empezar a pensar esas dos cocinas, cómo van de ida y de regreso. Lo normal es que en México estén aplicadas muchas técnicas que importamos habitualmente de Europa y de otras cocinas, y se aplican. Hoy en día, en casi todos los restaurantes de alta gama de México, todo el mundo decora de lado y pone brotes. El efecto Noma en la cocina mexicana está siendo muy duro. Creo, para mi gusto, lastima un poco la cocina mexicana. La cocina mexicana no puede ser tan refinada y tan sintetizada, porque hay un espacio muy grande entre el Tex-Mex y lo que se conoce como verdadera cocina mexicana, que creo que es importante llenar, y que la idea de Punto MX era poder llenar este espacio. Toda esta red de proveedores que hemos tenido que montar, los 3,5 hectáreas que hay sembradas y que tenemos de tomates, de chiles y de más de 27 especies diferentes,
que tenemos en Segovia, el traer también un molino de piedra, de muelas de piedra, para poder moler perfectamente el maíz y que fuera mucho más auténtico el molido. Esto en México es como se hace, con un molino de piedra. Entonces hemos traído ese molino a Punto MX y poder, bueno, lo traemos desde siempre, pero todo esto lo que nos hacía era poder ir reuniendo los elementos suficientes para poder hacer una propuesta seria, una propuesta rigurosa, que siempre supiera a México, que siempre, nunca tuvieras duda cuando pruebas en Punto MX uno de los platos, que es comida mexicana, pero desde luego explorando y tirando del hilo de unos productos que en México no existen, que no hay de estas calidades o que simplemente no se pueden conseguir pues porque no hay, ¿no? El carabinero no existe en México, no hay en nuestro mar. Entonces, empezar a hacer cocina mexicana fuera de México, más que una limitación, empezó a ser una oportunidad de poder utilizar, en el caso de España, que es un privilegio ser cocinero aquí, trabajar aquí, utilizar los productos de denominaciones de origen, y fue así como de repente de Galicia tenemos hoy en día buey gallego, tenemos queso Arzúa, tenemos queso San Simón, pulpo gallego hemos usado también. Después de esto, en el caso del huerto, como les decía, pues en Segovia tenemos maíces, tenemos epazote, que es una especia muy característica mexicana, pero después de eso tenemos chiles, tenemos quelites, que son las hierbas más mexicanas, unas hierbas propias de México. Entonces, hemos logrado hacer toda una colección que es muy importante para nosotros, que ha costado mucho. No todo se da cuando siembras México de este lado, no todas las semillas se dan porque hay muchas que necesitan mucho más tiempo de sol, otras condiciones, otros climas para poder hacerlo, pero hoy estamos muy contentos de poder tener pues una red muy muy grande de proveedores que nos pueden ayudar a poder hacer esto, que nos pueden ayudar a mantenerlo todo el tiempo. Nuestros hortelanos llevan un mes en México, fueron esta vez a Oaxaca, a Tlaxcala, a Chiapas y a zonas muy características de México para poder recopilar semillas, poder sembrarlas de este lado, semillas en ecológico, que también, por si ya no era fácil sembrar México, pues lo hicimos en ecológico también, para poder ofrecer y conocer una cocina mexicana que no conocíamos, una cocina mexicana donde se respeten estos valores como son la tortilla, como son las salsas hechas en molcajete, como son las tortillas hechas a mano y muchos de los valores que consideramos los importantes, pero por otro lado coqueteando siempre con la gran gastronomía que hay en España y que hay en otras partes. Creo que esto es muy muy importante tenerlo claro, y es por eso que es importante que esté hoy Fernando aquí con nosotros, que es el chef ejecutivo de la empresa más importante del mundo que existe en productos latinoamericanos dentro de Estados Unidos, y que ahora está aquí. Y que créanme, para nosotros como restaurante también es un alivio poder. El otro día estaba platicando con Fernando y estábamos platicando con Elías, que son directivos de Goya, y solamente por curiosidad les pregunté que si iban a tener frijoles mexicanos. Los frijoles mexicanos, cuando los haces refritos, tienen otra textura que yo no sé por qué es, que diferente a las alubias negras. Entonces, hasta ese grado de especificación estamos llegando, en el que ya puede haber oportunidad, pero bueno, seguramente Fernando se los puede contar muchísimo mejor que yo, así es que ahora yo les termino de hacer una receta de qué es lo que sintetiza para mí lo que estamos haciendo hoy en Punto MX. Muchas gracias. Mira, la importancia de Goya en los Estados Unidos, pasados 80 años, como saben, se fundó en el 36. Goya ha sido el líder en productos latinoamericanos. Es como Don Prudencio emigra de España a los Estados Unidos a traer productos españoles a los Estados Unidos por la necesidad. Luego de eso se ve la necesidad de la inmigración de los caribeños viniendo a Estados Unidos. Y Don Prudencio tiene la visión de traer productos caribeños a los Estados Unidos. Luego va pasando a centros suramericanos, mexicanos, tipo de migrantes viniendo a Estados Unidos. La idea de Goya es traer los productos, los ingredientes que todos nosotros comíamos en nuestros países a sus casas. También con las mezclas de personas casándose entre la fusión, como se dice, fusión latina, entre, no sé, españoles casándose con cubanos o un peruano con un chileno, por ejemplo. Ha traído un poquito de cosas diferentes a las casas, y la idea de nosotros es, con nuestros productos, facilitarle facilitar los productos a ustedes a las casas. Es por eso que nació Fusión Latina de Goya en el 2007, en el cual nosotros
unimos todos los ingredientes de Goya en diferentes platos que traemos a diferentes restaurantes, en las recetas que tenemos en los productos, en nuestro website. Tenemos sobre frijoles, tenemos productos peruanos como ajipancas, rocotos y amarillo, ya sea seco, completo congelado, en pasta, listo para ustedes para usarlo. Como estaba diciendo Roberto, pues los productos mexicanos son muy importantes para nosotros. Tenemos todo tipo de chiles, los frijoles, en fin, todos productos innecesarios para cualquier tipo de cocina. Es por eso que, pues, como hemos estado estudiando, yo como desarrollo de productos, he estudiado la necesidad de productos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Y como siempre se dice, es un decir de uno de los dueños de Goya, es estamos separados por el idioma, tenemos el mismo español, pero separados por el frijol. Pues muy contento de estar aquí. Ahora les vamos a preparar un producto de Punto MX con algunos productos Goya, y no puedo dejarlo sin decirles que si es Goya tiene que ser bueno. Bueno, y... Hola, hola. ¿Me escucha? Hola, hola. ¿Ahora? Perfecto, muchas gracias. Bueno, y ahora en resumen y por sintetizarlo un poco, vamos a preparar uno de los platos que es de la nueva temporada y que representa el espíritu de esta cocina que hemos llamado Iberomex. Es, por un lado, utilizar una técnica que es la técnica del aguachile para montar un aguachile de carabinero que, como les comentaba, carabinero no existe en México, no tenemos en México. Ya lo voy a montar solo esto. La salsa, por favor. ¿Es esta? Aquí lo que hemos hecho, lo hago por razones de tiempo, ya lo traíamos hecho, pero bueno, lo que hemos hecho es para poder aprovechar. A mí hay algo que no me gustaba nada de comprar un carabinero, y es que tuvieras que no poder aprovechar esta parte que es el 40%, que por otro lado, cuando estrujas la cabeza sale todo el sabor, pero era algo que queríamos aprovechar y queríamos hacerlo de forma un poco más divertida y un poco más que no dejara paso a poder desperdiciar nada, que propusiera y que aportara algo y que no estuviera ya hecha en la cocina mexicana. Entonces, lo que hemos hecho aquí, ya voy a seguir yo, es poner esta marinada, que no es otra cosa. Les decía, por razones de tiempo no lo estamos montando así, pero es zumo de limón. Después es chile guajillo, que es este chile que se hidrata, es un chile seco que se hidrata. Un poco de cebolla, cilantro, y después ponemos esta pasta de rocoto, de ají rocoto, que le da, por un lado, mucho sabor y además consistencia. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es montar aquí directamente esta salsa. Que esto fue triturar en fresco todo esto. Lo único que no está en fresco es el chile guajillo, porque, bueno, como les decía, está hidratado y ahumado. Y después de esto lo que vamos a hacer... Un favor, ¿me quitas esta, porfa? Muchas gracias. Aquí lo que haríamos tal cual. La técnica del aguachile, a diferencia del ceviche, es que no vamos a macerar durante mucho tiempo el producto. Aquí es ponerlo inmediatamente. Vamos poniendo el carabinero, que no tiene absolutamente ningún tratamiento más que estar crudo, pelado y poco más. Quiero que se conserve crudo, quiero que se conserve la textura del carabinero, que esos son valores que hemos aprendido en la cocina española, que en México no cuidamos mucho o no le ponemos tanta atención en la cocina tradicional. Un papel, por favor. Pero que son muy, muy importantes para poder darle un avance a este tipo de cocina y hacerla diferente. De esta salsa, lo único que hemos hecho, que ahora... va a haber oportunidad de probarla, que quisiera probarla, me gustaría que se acercaran también. Ahora Adrián les va a dar a probar con un poquito de la tostada, que es de la cabeza, por si alguien quiere. Por aquí, por favor, Adrián. ¿Ya deja eso? Vamos a poner un poquito de pepino, que lo lleva siempre un aguachile. Entonces, si quieres, ponte de este lado y darle a ofrecer a la gente. Estamos buscando un plato muy, muy simple. Aguachile literalmente es agua y chile. El agua es el jugo de limón o el zumo de lima, como se le llama aquí en España, perdón. En México le llamamos limón. Tendría estos aritos de cebolla que son fundamentales para un aguachile. Le ponemos uno
en cada uno de los, para que acompañe el carabinero, en cada uno de los trozos de carabinero. Y finalmente lo que haríamos, si alguien quiere probar, ahí está la tostada de cabeza, vale la pena probarla porque es algo muy especial. Aquí iríamos rompiendo esta tostada. Pondríamos un trozo ahí, otro aquí. Y esta tostada, además de que en México siempre comemos con un crunchy estas preparaciones, esta tostada está inspirada en una tortilla de camarones andaluza, que sea crujiente, que sea frita. Tiene este sabor, quien haya tenido la oportunidad de probarla. Con la salsa, no sé si le estás dando salsa para mojarla, que era como vemos. Eso le va a ayudar a reafirmar muchísimo el sabor del carabinero. Queda ahí completamente. Estamos aprovechando el 100%, que siempre es un gusto poder no tirar nada en la cocina. Y después lo que hemos hecho es ponerle un poquito de maíz. Este maíz que se hornea y que normalmente también sirve para dar una textura que cuando se moja con el aguachile, bueno, pues queda un sabor espectacular. Se usa más en Perú, pero nosotros estamos utilizando ahora para esta preparación un poco. Y esta es una versión de un plato que por un lado conserva todos los valores de la cocina mexicana tradicional, de la cocina mexicana que se hace dentro del norte de México, y que por otro lado tiene este ingrediente que es único y que a nosotros nos suma muchísimo, y que creo que resume un poco lo que estamos haciendo hoy en día, y el camino que estamos buscando es, ya no hacemos cocina tradicional, no hacemos ninguna preparación que sea tradicional, sino más bien lo que hacemos es utilizar los grandes productos que hay en España para aplicarles técnicas e ingredientes mexicanos y ver qué es lo que resulta, ¿no? Eso es lo que estamos investigando en esta temporada de Punto MX y de la cocina Iberomex, así es que espero que lo hayan disfrutado. Yo ahora lo voy a acercar ahí para quien quiera probar también con un poquito de la salsa, se podrá probar. Muchísimas gracias. Roberto, Fernando, un fuerte aplauso para ellos por el trabajo que han hecho en la demostración.